Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de acentuación. Lo primero que tenemos que saber es que la acentuación consiste realmente en la localización de la sílaba tónica. No tanto es colocar un acento o no, esas son reglas de acentuación, sino que la acentuación consiste en, como ya se mencionó, localizar la sílaba tónica. ¿Pero qué es la sílaba tónica? Todas las palabras, absolutamente todas las palabras, lleven acento gráfico o no, tienen una sílaba tónica y se dividen por sílabas. Cuando tú tienes una palabra y la divides en sus respectivas sílabas, dentro de ella siempre va a existir una sílaba tónica, que es la que tiene mayor sonido o mayor fuerza de pronunciación, y las demás se conocen como sílabas átonas, aquellas que no tienen tanta intensidad de sonido. Es decir, la sílaba tónica al momento de pronunciar una palabra se distingue o sobresale más que las otras sílabas. Por ejemplo, si yo tengo la palabra corazón, al momento de dividir mis sílabas, obtengo 3. Recuerden, una sílaba siempre debe de contener una vocal. Ahora, de estas 3, como aquí yo ya estoy observando que existe un acento gráfico, pues ya estoy identificando que aquí está localizada mi sílaba tónica. Por lo tanto, son es la sílaba tónica de la palabra corazón. Ra y co van a funcionar como sílabas átonas. Pero por ejemplo, en la palabra distinto no existe un acento gráfico, pero sí existe la sílaba tónica, que en este caso es tin, dis y to funcionan como sílabas átonas. Entonces, eso es lo primero que siempre tienes que localizar, la sílaba tónica. ¿Cuál es? La que tiene mayor fuerza de sonido. Lo siguiente que tenemos que saber al momento de efectuar la acentuación es que las sílabas tienen una posición. Y esta es aquella que nos va a permitir identificar el tipo de palabra. Por ejemplo, en la palabra acentuación yo tengo 4 sílabas, pero cada una de ellas ocupa una posición específica. Una vez que tú ya las conoces y encuentras a la sílaba tónica, eso te va a permitir clasificarlo, ya sea en palabra grave, aguda, esdrújula o sobreesdrújula. Muy importante, las posiciones de las sílabas siempre se cuentan desde la última posición hacia adelante. Empezamos con última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba y antepenúltima sílaba. No cometas el error de decir última, primera, segunda, tercera. No. Ese es un error en lo que a veces se llega a recaer y donde nos podemos llegar a equivocar. Entonces, muy importante, las sílabas siempre se cuentan de última hacia adelante. Última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima. Existen más sílabas que podemos ir numerando, pero esas ya no nos interesan, porque las únicas 4 tipos de palabras que ocupamos se van a manejar con estas 4 posiciones. Entonces, si yo manejo la palabra acentuación, sion está en mi última sílaba, por lo tanto, ya sé que la sílaba tónica va a pertenecer a las palabras agudas. Eso lo vamos a ver más adelante. Segundo, algo que también siempre hay que tomar en cuenta es los diptongos e hiatos. Por ejemplo, aquí tengo o poseo 2 diptongos. En otra clase vamos a explicar cómo funcionan los diptongos y los hiatos, pero eso es muy importante al momento de hacer el conteo de sílabas. Entonces, ya mencionamos que las palabras se van a clasificar dependiendo de la ubicación de la sílaba tónica. Es decir, una vez que yo ya ubico mi sílaba tónica, dependiendo de su posición, es el tipo de palabra que va a pertenecer. Las agudas son aquellas donde la sílaba tónica está en la última sílaba. Por ejemplo, café o papel. Cuando yo marco aquí, café, ubico mi sílaba tónica, papel, y ubico mi sílaba tónica. Graves o llanas. Aquí la sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Por ejemplo, árbol, libreta. Árbol, libreta. En árbol ya está ubicada. En libreta, bre. Tengo ubicada mi sílaba tónica. Para las esdrújulas, su posición es la
antepenúltima sílaba. Por ejemplo, médico, médico, bolígrafo. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Ahí está marcada mi sílaba tónica. Y por último, las palabras sobresdrújulas, que la tienen en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, ágilmente. Ágilmente. Última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima. Y tengo ubicada mi sílaba tónica. Mucho cuidado con las palabras sobresdrújulas, porque muchas veces estas se construyen utilizando o agregando la palabra o el sufijo mente a toda la totalidad de la palabra. Entonces, una regla que vamos a considerar ahí es que las palabras a las que se les agrega el sufijo mente siempre se van a acentuar donde originalmente se acentúa la palabra. Aquí, simplemente por condición, tenemos 4 sílabas, nos da una palabra sobresdrújula. Entonces, si en algún momento llegan a notar que hay una palabra que está acentuada y que se sobrepasa de las 4 sílabas que estamos revisando, no significa que esté mal, significa que está cumpliendo otro criterio o otra regla de acentuación. Uno de los recursos que nos va a ser muy útil es utilizar el denominado SEGA, que son básicamente las siglas de los 4 tipos de palabras que nosotros tenemos. Este consiste en que una vez que nosotros dividimos una palabra en sílabas y localizamos la sílaba tónica, al utilizar estas siglas podemos saber el tipo de palabra. Por ejemplo, compás tiene 2 sílabas, com y paz, por lo tanto le corresponde A y G. Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Como yo ya sé que paz es la sílaba tónica, por lo tanto, esta es una palabra aguda. Lo mismo va a suceder en todas las demás. Una vez que dividamos en sílabas y localicemos la sílaba tónica, vamos a saber qué tipo de palabra es. Marfil, marfil. También le corresponde A y G, y por lo tanto, esta es aguda, sílaba tónica, fil. Facilítamelo. Facilítamelo. Aquí está nuestro SEGA, sílaba tónica en li, por lo tanto, esta es una palabra sobresdrújula. Física, física. Ega, y por lo tanto, aquí está mi sílaba tónica, es una palabra esdrújula. Redondo, redondo. Sílaba tónica en don, por lo tanto es una palabra grave. Papelera, papelera. Sílaba tónica en le, por lo tanto es una palabra grave. Corredor, corredor. Sílaba tónica en dor, ya me andaba pasando, por lo tanto es aguda. Sílaba. Sílaba tónica en sí, por lo tanto es una palabra esdrújula. Y por último, cárcel. Sílaba tónica en car, por lo tanto es una palabra grave. Entonces, si se dan cuenta, este truco nos facilita muchísimo saber el tipo de palabra. Pero mucho cuidado. Siempre es ubicando la sílaba tónica. Si nosotros no ubicamos la sílaba tónica adecuadamente, entonces nos vamos a equivocar. Para la acentuación manejamos 2 tipos de acentos. El primero es el acento ortográfico. Este es aquel que está escrito y maneja un símbolo llamado tilde. Es decir, este es un acento que siempre va a ir escrito. Es el clásico que nosotros solemos identificar. Algo que debemos considerar es que del acento ortográfico vamos a derivar otro llamado acento diacrítico. Este sirve para distinguir entre palabras iguales. Palabras que se escriben igual, suenan igual, pero tienen significados, usos o funciones distintas. También podemos decir que pertenecen a otra categoría gramatical y para evitar confusiones utilizamos este tipo de acento. El segundo es el acento prosódico.
Este es un acento sonoro, este no está escrito, simplemente suena. Es por eso que decimos que todas las palabras se acentúan, solo que unas llevan acento ortográfico y las otras llevan acento prosódico. Por ejemplo, árbol está acentuada, por lo tanto, este tiene un acento ortográfico. La palabra acento, si bien tiene su sílaba tónica en sen, lo que la convierte en grave, no lleva una línea, no lleva una grafia, por lo tanto es un acento prosódico o sonoro. El último ejemplo, el o el, este está acentuado y el segundo no. Aquí es donde vemos el claro ejemplo de un acento diacrítico. Este se está acentuando, se está colocando el acento simplemente para distinguirlo del otro el. Este es un pronombre, este es un artículo. Y así es como funciona el acento diacrítico. Ahora, otra cosa que debemos de considerar y muy importante no olvidarlo. El acento ortográfico y el acento prosódico siguen y utilizan las reglas de acentuación, mientras que el acento diacrítico no las sigue. Este maneja su propio criterio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí árbol está acentuado porque sabemos que las palabras graves se tienen que acentuar si no terminan en NS vocal. Está utilizando reglas de acentuación. Acento también es una palabra grave, pero sabemos que no se coloca la tilde si termina en NS vocal. Por lo tanto, está utilizando las reglas de acentuación. Y una regla extra es, por ejemplo, que los monosílabos, aquellas palabras que se conforman de una sola sílaba, no deben de ir acentuadas o no se acentúan, como en él. Pero como existe otra palabra exactamente igual y que se pronuncia igual, para no confundirlas, pues lleva un acento diacrítico. Deja de lado exactamente todas las reglas y utiliza sus propios criterios. Nunca olviden esas partes. Los dos primeros utilizan el acento o las reglas de acentuación. Y el diacrítico es el único que va a continuar con sus propios criterios. Por último, las reglas de acentuación. Manejamos tres reglas que son muy sencillas. Estas van a aplicar directamente cuando hablamos del acento ortográfico. Es decir, cuando colocamos la tilde, cuando cumplimos estos requisitos. Si no cumplimos estos requisitos, entonces el acento es prosódico. Ok, primera regla. Acentuamos todas las palabras agudas que terminen en NS o vocal. Recuerden que aquí ya identificamos la ubicación de la sílaba tónica. Si está en la última sílaba, entonces es aguda. Si termina en NS vocal, va a llevar acento ortográfico. 2. Todas las palabras graves, excepto si terminan en NS o vocal. Básicamente es la inversa a la regla número 1. Aquí si es aguda y termina en NS vocal, se acentúa. Aquí si es grave y termina en NS vocal, no va a llevar acento. Es decir, si mi sílaba tónica está en la penúltima sílaba y termina en NS o vocal, no voy a acentuar. Termina en cualquier otra letra, acentúo. Y número 3, todas las esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde o llevan acento. Entonces, siempre hay que recordar estas tres pequeñas reglas. Nos apoyamos también en tipos de palabras, ubicación de la sílaba tónica y, si quieren, utilizamos también el SEGA para terminar de distinguir si una palabra es correcta o no. Entonces, si nosotros aplicamos todo esto que hemos aprendido hasta ahorita, vamos a saber cuándo una palabra está correctamente acentuada, qué tipo de palabra es, dónde está ubicada la sílaba tónica o si hay algún error. Por ejemplo, párvulo. Al momento de dividir, tengo 3 sílabas, aplico mi SEGA. Aquí ya me está diciendo que hay un acento gráfico en E, por lo tanto me está diciendo que es una palabra esdrújula. La regla de acentuación de las palabras esdrújulas dice que todas se acentúan y eso es correcto. Solo termino de confirmar que efectivamente esta sea mi sílaba tónica. Párvulo. Sí, es mi sílaba tónica, esta palabra está bien, es correcta. Profesor. Profesor. Aplico mi SEGA. Ubico, aquí como no tengo un acento gráfico, yo ubico la sílaba tónica. Está en SOR. Por lo tanto, debe ser una palabra aguda. Aplico mi regla de acentuación de las palabras agudas. Se acentúan todas las agudas que terminen en NS o vocal. No terminen en NS o vocal, por lo tanto no voy a colocar un acento gráfico, pero sí uno prosódico. Esta palabra es correcta.
Alameda, Alameda. Aplico mi cega. Aquí ya tengo un acento gráfico, me está indicando que es una palabra grave. Por lo tanto, si yo al momento de ubicar mi sílaba tónica me doy cuenta que esto es correcto, sí, me es la sílaba tónica, es una palabra grave. Pero yo recuerdo mis reglas de acentuación. Se acentúan todas las graves, excepto si terminan en N, S o vocal. Esta está terminando en vocal. Si es una palabra grave, pero termina en vocal y está acentuada. Por lo tanto, esta palabra está mal. Y esta es necesario corregirla. ¿Cómo? Eliminando el acento. Discúteselo. Discúteselo. Aplicamos el cega. Aquí dice que la sílaba tónica es lo. Termina en vocal y está acentuada. Es aguda. Todo parece indicar que es correcto. Pero la ubicación de la sílaba tónica está mal. Discúteselo. Mi sílaba tónica es Q, no lo, y por lo tanto tiene que ser una palabra sobre esdrújula que tiene que ir acentuada. Aquí debe de colocar. Entonces, así como está plasmada, es errónea. Entonces, si tú ubicas tipos de palabras, nuestro cega, reglas de acentuación y ubicas adecuadamente la sílaba tónica, no vas a tener problemas en responder este tipo de preguntas. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase.